Bienvenidos todos a esta tertulia sobre el mundo que deseamos después de la pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Estoy muy contento de dar la bienvenida a un grupo interdisciplinario de expertos en ciencias políticas, economía, impuestos, salud, ciencias médicas, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, como de la Universidad de Massachusetts en Boston y el Instituto Gastón y Boston University. Ambas instituciones que han tenido una participación muy activa en el trabajo de cómo la ciudad, el Estado y el mundo enfrenta esta crisis. Así es que bienvenidos, y quisiera invitar a la doctora Alicia Girón a que nos comparta quién es ella y qué nos puede decir sobre la crisis que estamos viviendo en este momento y sobre todo el futuro que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, pues muchísimas gracias, Benjamín, por la invitación a UNAM Boston. Para mí es un gusto estar con todos los participantes, pero además también ver cómo la UNAM puede aportar conocimientos y poder hacer una relación binacional con UMass y con todas las universidades que están ahí bajo tu región, bajo tu espacio, y que bueno, pues es muy interesante pues platicar. Bueno, pues yo estudié economía, soy de la generación de los 70s, y ahora sí que desde que entré a los 70 se hablaba de la crisis del capitalismo, y esa crisis estaba por terminarse y ya se derrumbaba el capitalismo. Y bueno, entré hace 50 años, ¿verdad?, a la Facultad de Economía, y el capitalismo sigue tal cual. Pero lo más interesante de todo esto, hemos tenido varias crisis, pues desde los 70s, y yo diría que desde que se plantea un patrón de crecimiento para la economía a nivel internacional después de la posguerra, pues se ha ido fracturando. Y efectivamente, bueno, hablo de las crisis porque a mí me ha tocado la crisis de la devaluación del peso, la crisis de la deuda externa, la crisis de las bolsas de valores en los 80s, la crisis de las tecnológicas, la crisis de la subprime, y ahora esta nueva crisis que pareciera que fuera como una crisis que más bien el causante es el COVID-19. No es así, definitivamente no es así. Y en las últimas charlas que me ha tocado y en las últimas entrevistas, sí quiero dejar claro que toda la política monetaria, fiscal y financiera que se dio para más o menos mitigar la crisis del 2008-2009 son las bases de la crisis actual. Y uno de los grandes problemas, que es a lo que me estoy dedicando ahorita, es a estudiar la deuda de las grandes corporaciones, pero no solamente norteamericanas, sino también chinas, y las deudas soberanas. Y bueno, podría seguir platicando, pero bueno, yo estoy actualmente, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, doy clases en la Facultad de Economía y en el posgrado de Economía, también de la Facultad de Contaduría y Administración y en el de Estudios Latinoamericanos, pero actualmente tengo el gusto, por invitación del rector, de coordinar el programa universitario de estudios sobre Asia y África. Entonces, pues imagínense cómo estamos viendo China, cómo estamos viendo Estados Unidos y lo que nos depara para México. Yo aquí creo que lo mejor es dejar aquí en un breve resumen lo que estamos estudiando ahorita. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Alicia. Y bueno, el tema de África y en el futuro lo que puedan hacer África y América Latina es también tu campo de investigación y tiene mucho que ver con el futuro que deseamos. Lorna, welcome. Please, if you would do a little bit of an introduction on the recent work that you have done around this and what you would like to share with us. So thank you, everyone. Gracias por la invitación. I will speak in English because I am a second generation Latina, and
but I completely understand what everyone is saying. I am very honored to be able to just speak a little bit about the research that the Gaston Institute for Latino Community Development and Public Policy, what we are doing around investigating the impact of the COVID-19 on Latinx Latino communities in Boston, Massachusetts, but as well in the United States with some of our partner research centers at other universities. But I also was hoping I could speak a little more about the Boston context, because Boston has basically a very diverse Latino community. We have Latinos from Central America, from South America. I'm also serving, working with the mayor of our city on a special task force that is investigating why it's called the COVID-19 Health Inequities Task Force, because as we know in the United States, structural racism has created great inequalities in terms of, really on all social determinants of health. And what we're finding is that there's disproportionate numbers of people of color, particularly African-American communities in the United States, but in Boston as well, and Latinos that are not being counted. The reason for these two graphs that you'll see real quick here is that Latinos, we represent for the whole, twice as much of the numbers of cases compared to our representation in the population. But what the United States Centers for Disease Control has yet to do is to disaggregate the cases and the testing by race and ethnicity. And even our state and Massachusetts being very progressive, you'll see the largest numbers of this pie is the unknown category. We still don't know the majority of our cases, infections by race and ethnicity. What we're learning though is that we think in that unknown category are many of our mixed status immigrants. Therefore, many of our Latinos are in that unknown category, and we're not counting the numbers of undocumented immigrants because we're learning that many of them are not seeking healthcare because President Trump has passed legislation called the public charge, where if you access health services, it could really penalize, if you're trying to get a green card or trying to get your citizenship. And what we're finding is that many Latinos are dying at home. So we have to analyze the death certificates, which are also inaccurate in terms of reporting the COVID-19. So the extent of the problem is really serious in the United States, but in Boston as well. This slide just shows you, I'm gonna go quick here, about the population density, that Latinos are concentrated in just these 10 cities. And what we look at is, again, the population density, where we know that Latinos are living in the cities where, they're more likely to be in crowded, housing situations. We also know that in Massachusetts, over 50% of the Latinos here live in households with 4 or more people. And that is definitely much larger numbers of us, right, in terms of our families living in larger families than other households. And so there's extra risk factors as well when they try to say, have social distancing. How can you have social distancing when, we're living in, multiple families in apartments? And this is a real issue. And just one more point here about the risk factors is, where are Latinos working? They talk about essential workers.
we are the essential workers. With this slide, and again, I will share these with our participants, most Latinos are working in cleaning and maintenance. They're working in food preparation. They're working as healthcare aides. They are on the front lines and being exposed at greater risk for the infections. And this is a very significant problem that we don't know from the data that is being collected by the hospitals about what occupations are people in. We know their age. We don't know yet their race and ethnicity. Some hospitals aren't reporting that, but we also need to know where are they working, because perhaps, again, we need to really rethink, right, the occupational segregation as another factor. And, you know, so there's other issues as well that you know, we're finding around access around language, right? So we're not also translating and doing the kind of community outreach for the Spanish-speaking populations that we should be doing. But I'll stop there and you know, hope that we can maybe go back to what is happening in some of your areas and maybe what are some of the additional risk factors affecting the Latino communities you work with. So thank you. Muchísimas gracias, Lorna. Y pues queda muy claro que hay un cuarto mundo y es el mundo donde estamos los latinoamericanos y muchos de los afroamericanos, y muchos somos latinos y afroamericanos al mismo tiempo, dentro de una sociedad donde la desigualdad es enorme. Quisiera ahora invitar al doctor Juan Humberto Lanz Mendoza. Él es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública en Morelos, y pues este instituto, que es una entidad de la cual realmente debemos estar orgullosos todos los mexicanos, ha hecho desde hace muchos años una serie de investigaciones, colabora con muchas universidades del extranjero, entre ellas Boston University y también Harvard, y tiene equipos interdisciplinarios, tanto de salud pública como de medicina, como de ciencias biomédicas. ¿Nos puedes hablar un poco de tu trabajo, Humberto? Humberto ha trabajado en Suiza, en muchas universidades americanas, da igual, pero así tenemos... Tenemos la tranquilidad, la libertad de... Ok, bueno, pues Benjamín, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, primero quiero decirles que bueno, yo soy investigador científico básico del área biomédica, ¿de acuerdo? O sea, mi experiencia es en el área de investigación, en el área científica. Y yo he visto múltiples problemas que están ocurriendo ahorita a través de esta enfermedad del COVID-19. Pero el asunto es que todavía nosotros estamos iniciando la epidemia en México. Entonces es difícil tener todos los datos para hacer una discusión todavía más profunda. Perdón, se me olvidó decirles, yo trabajo con enfermedades transmitidas por vector. Principalmente trabajo con dengue y malaria. Recientemente empecé también a trabajar con Zika y chikungunya. Entonces, estoy más o menos familiarizado con los virus. Y a mí sí me ha sorprendido la forma en que le ha pegado el virus a la humanidad en esta ocasión. Pero es muy interesante que se le pueda ver desde distintos puntos de vista, porque realmente esto va a enriquecer la discusión. Pero yo como científico he visto un problema muy serio que me gustaría compartir con ustedes. Y este problema es la comunicación de la información. Todo lo que nos está llegando por Internet, por WhatsApp, la gran mayoría no tiene ningún fundamento científico. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque los científicos no se han involucrado en comunicar su conocimiento, la ciencia y lo que sabemos.
Y eso es un problema serio, porque desgraciadamente nuestras autoridades, los presidentes de ambos países, yo he visto que han cometido muchos errores al tratar de transmitir sus ideas a la comunidad basándose en un supuesto conocimiento científico, lo cual realmente pone en riesgo, y ya tenemos demasiados casos de gente que ha seguido recomendaciones que se dan por internet y que acaban en el hospital. Entonces, tenemos un problema muy serio que no estamos comunicando adecuadamente. Segundo, los científicos tenemos que ser muchísimo más humildes. Tenemos que aceptar que no lo sabemos todo y tenemos que tener la capacidad también de transmitir estas ideas a la gente. Por un lado, decirles sí, cuál puede ser el problema del coronavirus, pero también tenemos que generar información adecuada para todos, para todas las edades. Y finalmente, y yo creo que esto me voy a referir más a México porque es obviamente la experiencia más profunda que tengo, es que no tenemos los medios de comunicación adecuados. Yo sé que la UNAM hace grandes esfuerzos y otras universidades del país, pero nos hace falta comunicar más esta información a la gente. Y yo particularmente ahorita que escuchaba partes de la cuestión, por ejemplo, económica, y escuchaba también aspectos sociales, me parecen interesantísimos. Y aquí dan la vuelta una pregunta muy interesante para todos. ¿Cuál es la diferencia en la enfermedad en México respecto a los grupos étnicos? ¿Todos están sufriendo lo mismo? No lo sabemos ahorita, estamos apenas iniciando la epidemia en México. Pero hay una cosa bien interesante. Tenemos un fondo genético diferente al de Europa y el de Estados Unidos. Tenemos muchísima más carga genética indígena. ¿Eso va a ser un beneficio para nuestra población o va a ser un problema? En el caso de la raza negra, ¿qué es lo que está ocurriendo en México? ¿Están sufriendo más que los grupos indígenas? Todavía no lo sabemos, apenas estamos iniciando. Entonces, yo creo que aquí la combinación de la información y de los aspectos sociales con los aspectos científicos básicos pueden proveer excelente información para discutirlo. Primero en los ambientes académicos, que yo creo que es muy importante, pero también que lo podamos discutir con la gente para poder transmitir toda esta información adecuadamente. Mi conclusión en esta parte yo quisiera decirles que es realmente una preocupación muy seria que tengo por la comunicación adecuada de la información científica a la gente en estos momentos de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Es un punto excelente y un punto que tiene que ver con el corazón de la ética que tiene que tener el político, que tiene que tener el capitalista, que tiene que tener el científico y que tenemos que tener todos como ciudadanos. Verónica, bienvenida. Pues tú eres de los dos lados, porque tú eres profesora invitada del Instituto Nacional de Salud Pública y profesora titular de la Universidad de Boston, colega en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Pues platícanos un poco de ti y de tu trabajo actual. Muchísimas gracias. Saludos desde Boston. Greetings from Boston to all my colleagues, friends around the world, particularly obviously in the United States and in Mexico. And thank you again for the invitation to say a few words, in particular thinking about what is our vision for after the pandemic, for post-pandemic, once we have emerged from the crisis. Barack Obama said a few weeks ago, pandemics have a way of cutting through a lot of noise and distortion and to remind us what is really important and important to us. And I believe this crisis and pandemic can really convey and tell us really important lessons. First of all, my vision for a post-pandemic world has to do with our well-being. As a public health researcher, I see a shift from putting well-being first and not second. Putting it first and realizing that we need all our well-being for vulnerable people as well as for everyone else to have as our basis for thinking about economic growth, sustainable development, and many, many other things to come. So putting well-being in our center and having this as our basis
is something really important to realize. And I think the pandemic can really teach us that. And second, I think a reform of thinking about research and development of new medicines and new technology is really at my heart, because so much of my research has focused on how can we achieve equitable access to affordable medicines for all. This pandemic has really shed light on a crisis in research and development that makes new medicines and therapeutics only available for those who can afford them. So making new medicines and technologies available to all that can afford requires a rethinking. And the COVID-19 patent pool that has been suggested by the World Health Organization is a great start to have companies, governments, international organizations come together and offer access to patents and forms of intellectual properties for all to use and to really fire up production and advance product developments. But I think more is even needed. There is need for scaling up manufacturing capacity, supply chain, and organizing them in a way that don't depend on who can pay. It really depends on need. And then a third point, which I think is really important to make, is cherishing this moment, this opportunity of crisis to think very creatively of long-lasting changes. I've seen that firsthand in my school when I think about teaching. There is a flexibility now of really gearing teaching and education towards what we can do at the moment, what's feasible at this moment. And I cherish this openness for being flexible and searching for creative solutions, particularly where we had rigid rules which didn't permit necessarily to accommodate some important needs of individuals. So another instance or example of this is I'm, as a researcher, required to go to many conferences around the world in order for my kind of forthcoming research and showcasing my work. But it has made me think now that the pandemic is there, that travel is often is not permitted anymore and perhaps is not needed. Virtual conferences could be another way of communicating very effectively with many, many other researchers, and perhaps in a more equitable way. So I think offering flexible solutions and perhaps more creative solutions can bring us to a more equitable way of accessing our resources. So in conclusion, a pandemic, I think, is really a way of cutting through a lot of noise and distortion and to remind us what is real and what is important. So I think let's use this opportunity to focus on that and pave the way forward and using that as our basis for decision making. Thank you. Muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, ahora la última experta que tenemos aquí es una exalumna de Boston University y quien está ahora precisamente en el hospital de campo que acaba de inaugurarse. Julieta, por favor, háblanos un poquito de ti y lo que estás haciendo en este momento. Hola a todos, es un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Como ya dijeron, yo soy médica, estudié la maestría de salud pública en la Universidad de Boston y por lo mismo me siento pues, muy contenta de estar en esta dualidad México-Boston compartiendo con ustedes esta experiencia. Nunca me imaginé que iba a estar aquí después de lo que hice allá y pues muy contenta de platicarlo. Yo quería hablar sobre dos ideas principalmente. No sé si ven esta caricatura. Es una caricatura que se hizo hace 100 años de cuando fue la pandemia de la influenza y pues, si se fijan son las medidas que hoy tenemos para combatir esta misma pandemia. Han cambiado algunas cosas, pero hasta la cloroquina está ahí puesta. Igualmente hay otra foto que es todas las medidas que México sacó para que en ese momento, en 1918, tomáramos para combatir la influenza española. Y volvemos a lo mismo, son las mismas medidas que tenemos hoy. Entonces eso me pone a pensar que si ellos eran muy avanzados o nosotros estábamos en la lela cuando llegó COVID-19. Y yo creo que es la segunda, porque entiendo que las medidas básicas son eficaces y son lo que tenemos que tener, pero pues a veces me da pena pensar que la tecnología y el uso de datos nos ayudan para saber qué, cómo, cuándo y dónde es lo que necesitamos comprar y cómo podemos modificar el comportamiento de las personas para que vote por uno u otro partido político y que no podamos utilizar lo que hoy como humanidad hemos logrado para fomentar la salud de poblaciones.
Entonces creo que tenemos que, después de esto, sentarnos y pensar cuáles son las herramientas y cuál es la manera más efectiva que vamos a tener de combatir una pandemia, porque estoy segura que no va a ser la primera que nos va a tocar y tenemos que tener un plan diferente al que teníamos hace 100 años y no un plan emergente, sino un plan de verdad. Y eso va a tomar tiempo, eso va a tomar mentes, eso va a tomar colaboración y creo que es un reto, pero que tenemos que tener en mente posterior a esta pandemia, que ya estamos avanzando, pero no lo podemos tomar como una emergencia cada vez que suceda. Y el segundo punto tiene que ver con estas medidas de higiene eficaces, ¿no? Que al final de cuentas son un privilegio. Y aquí hablamos de factores de riesgo como edad, otras enfermedades, pero no hemos escuchado los factores de riesgo que realmente están dictando esta pandemia, que me recuerda al primer día que estuve en la Escuela de Salud Pública, que el DIN nos dijo que había una lucha entre científicos y politólogos diciendo que cuál era la causa de muertes, si la pobreza o el hambre. Y lo mismo digo aquí, yo creo que los factores sociales que determinan la salud están dictando la suerte de las personas cuando están siendo afectados por COVID, porque todos sabemos que somos susceptibles, pero nos estamos olvidando de voltar a ver la vulnerabilidad, los factores que hacen más vulnerables a alguien de que se infecte y más vulnerables de que tengan una enfermedad grave y más vulnerables de que mueran por esto. Y la otra que comparto también es que al final, cuando volteamos a ver que las medidas de higiene y de distanciamiento social son un privilegio, nos volteamos a ver a las personas que son esenciales para nuestro día a día y esas personas que son esenciales para nuestro día a día y para que hoy las personas que puedan estar en casa estén en casa, son personas que al mismo tiempo son vulnerables. Entonces, esta pandemia nos pone a pensar sobre la brecha de inequidad que hace muy evidente y que no podemos dejar de ver. Hay un libro que se llama La sopa de Wuhan, que son diferentes filósofos actuales hablando de esto y son diferentes visiones y unos dicen que si el capitalismo sí, que si el capitalismo no, que si esto nos va a cambiar a todos y nos da una oportunidad y que si esto en realidad va a seguir igual. Y yo creo que va a ser, dependiendo de cómo te toque vivir esto, pero las cosas no suceden solas y necesitamos ponernos a pensar en qué es lo que queremos. Entonces esta plática se me hace importantísima porque necesitamos tomar acciones si queremos que esta pandemia nos presente un mundo diferente después y que ese mundo sea algo beneficioso para todos, no solamente para los que gozamos de privilegio. Entonces el privilegio viene con responsabilidad y creo que es algo que tenemos que asumir todos los que estamos aquí, los que puedan escuchar esto. Pues muchas gracias, no sé si algo más. Sí, Julieta, nada más quisiera pedirte si nos puedes decir dónde estás y qué estás haciendo ahora, cuáles son tus responsabilidades en este momento. Pues yo estoy ahorita en la Fundación Carlos Slim, que es parte de las fundaciones que se coordinaron junto con el sector público y social para crear la unidad temporal COVID-19 que está localizada en el City Banamex. Y como parte de esto, ahorita estoy en el grupo de liderazgo que tuvo que poner en marcha este hospital en muy poco tiempo para atender a muchísimos pacientes y de una forma digna, de una forma segura. Y pues ahorita no tengo que decirles de cómo van a ser los resultados. Espero que la historia hable por nosotros y haga de esto un lugar seguro no solo para los pacientes, sino para el personal de salud, que es uno de los objetivos que tenemos aquí, que es que el personal de salud salga sano todos los días a su casa y pues que los pacientes que atendamos aquí tengan la mejor posibilidad también de regresar a casa con sus familias. Y pues eso es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, qué honor tenerte en el grupo porque estás en el frente de batalla y además una iniciativa donde el sector privado, el sector público y la UNAM colaboran. Creo que estos espacios de colaboración son parte del futuro. ¿Alguna otra cosa que quieras decirnos sobre esto? Pues no, nada más esperemos que esto sirva de ejemplo de que la colaboración es efectiva y que dejemos la división aparte y que realmente nos volteemos a ver como alguien que suma y que puede aportar para que realmente tengamos algo mejor después de esto. Gracias, Julieta, y felicidades. Muy orgullosos de tenerte aquí.